Entonces lo que tenemos, o por hipótesis tipo general del ejercicio, tenemos ahí va. Tenemos f de xy, digamos que es de R2 en R. Bueno, no, de R2 no, de un cierto U en R2 en R. Es una función C1. Y bueno, y tenemos en particular que el punto 1, 2 pertenece a U. F de 1 es igual a 0. Y la derivada parcial de F respecto a I en 1, 2 es distinto de 0. Y vamos a ver la afirmación C, que lo que nos dice, no estoy encontrando el azul, normalmente usaría el azul para esta plata. Nos agrega que la derivada parcial de F respecto a X en 1, 2 es igual a 0. Pero no necesariamente, no existe ningún intervalo V con 2 perteneciente al V en R, que es el dominio de una función continua, y es infinita, de que si haces 1, está. Lo, lo primero que pienso, voy a verificar si la solución dice lo mismo, tendría que decir que es falso, voy a ver si estoy en lo cierto o no. Falsa, sí. Ahí va. Bien, esto es falso, y el motivo por el cual es falso es que, o sea, el teorema de la función implícita lo que nos dice es que, en general, si tenemos una función C1, f de x0, y0 es igual a 0. Por ejemplo, si tenemos que la derivada de f respecto de x0 en x0 y 0, acá no iría un 0, la derivada respecto a la variable de x nomás es, y esto es distinto de 0, entonces concluimos que, bueno, que tenemos, en cierto sentido, podemos despejar x como phi de i, ¿no? Pero ¿qué pasa? Lo importante es que esto no es o sea, justamente lo que dice en la solución es que el recíproco no es cierto. O sea, si pasa esto, entonces pasa esto. Pero capaz que esto no pasa, pero de todos modos pasa eso. ¿Se entiende lo que Profe, estoy diciendo? O sea, es una condición suficiente, pero no necesaria. O sea, que no se cumpla la hipótesis del teorema de la función implícita no te implica que esto no se cumpla. claro, profe, pero si tenés la derivada, o sea, a mí lo que me entreveró es que si tenés la derivada respecto a x igual a 0, ¿cómo haces para despejar una función tipo en función de x? En función de y, o no me acuerdo cómo era. Sí, en función de y. Porque tipo en cierto punto vas a tener como una recta horizontal y para un x vas a tener, para un y vas a tener dos x, ¿entendés? Eso fue A lo que me ver, entreveró. sí, déjame pensar. Claro, el tema es que la derivada respecto a y es distinta de cero, ¿no? Esto supongo que se entiende, pero vamos a pensar en si vamos a hallar un contraejemplo. Porque, ojo, capaz que está mal en realidad.
Así, uno lo piensa un poco como por Taylor, digamos. Claro, creo que entiendo qué es lo que puede llegar a pasar. Claro, a ver, lo que quiere hacer acá es despejar. No. Ah, pasa que lo que está diciendo ¿cómo es? El teorema de la función implícita. Lo que te está diciendo es que, o sea, lo que te está pidiendo no es exactamente lo que dice el teorema de la función implícita. Lo que te está diciendo es una función, sí, de cierto, tal, no sé, ven, no sé, voy a ponerle i, que lo que tengas es que f es igual a cero para todo y perteneciente a v. ¿Qué pasa? Esto es una cosa, si se quiere, es un poco más débil que lo que pide el teorema de la función, que lo que pide el teorema de la función que lo que dice el teorema de la función implícita. Capaz, sí, lo que dice en la solución me parece que no está del todo, me parece que no está del todo bien. Porque, o sea, esto de acá, o sea, en cierto sentido, no te está pidiendo, porque, a ver, voy a hacer algún dibujito que capaz puede llegar a aclarar un poco. O sea, lo que dice el término función implícita, voy a escribir un poco y después hacer un dibujito, es que lo que vos tendrías un término función implícita es que, por ejemplo, es una cosa así, f de x y es igual a cero si solo sin x es igual a si de y. Ahora, lo que te están diciendo acá no es este sí, solo sí. Lo que te están diciendo es esto de acá es solo la implicación hacia allá. Porque acá lo que te está diciendo esto es que, o sea, si x es igual a si de y, entonces f de x y es igual a cero. Eso es lo que está diciendo acá, una función que cumple esto. Pero ¿qué pasa? Lo que acá nunca jamás te está obligando acá a que, o sea, a que estos sean todos los puntos en los que la función da cero. O sea, pueden haber más puntos en los que la función da cero, pero acá lo único que te está pidiendo es que existe una función que en el gráfico de esa función, o sea, en el gráfico de esa psi, la función f de cero. O sea, si se quiere, es una situación un poco parecida a lo que pasa en el ejercicio, creo que es el ejercicio 10, o sea, el siguiente, que es el tipo tal, o sea, lo hice en la clase de la tarde del martes y está subido, que lo que pasa es que, por ejemplo, lo que pasa en ese ejercicio, parece un dibujito que es de ese ejercicio, que después son x y, porque el conjunto de los, si uno agarra y hace el conjunto de los, o sea, de los x y tal que f de x y es igual a cero, ese conjunto que es una cosa así, es esta recta y también esta otra acá. Y lo que uno está mirando es un entorno del cero, ¿no? Está mirando alrededor del cero en ese ejercicio. Ahora, ¿qué pasa? O sea, el conjunto de los puntos en los que f de x y es cero
claramente no es el gráfico de una función. No, porque tiene, o sea, que en este ejercicio lo que pensaba más era en despejar, pero es que esto es un paréntesis del otro ejercicio como analogía, que en el ejercicio lo que se quiere es hacer, qué lástima, no encuentro el azul, no sé qué le habré hecho, pero bueno, o sea, lo que se quiere hacer en este ejercicio es despejar, voy a tener que usar el verde, ay, no sé dónde dejé el verde ahora, acá está, ay, estaba acá el azul, qué bueno. Lo que se quiere lo que se quiere en este ejercicio es pescar y como phi de x. Y ahora, ¿qué pasa? O sea, en este caso, nunca se va a cumplir este sí solo sí. O sea, este sí solo sí no se va a cumplir nunca. Pero sí puedes encontrar una función en la que se cumpla esta implicación de acá. ¿Por qué pasa? Si yo agarro, por ejemplo, la función esta, la función, yo qué sé, constante, la función constante cero, ¿no? Phi x es igual a 0. O sea, ¿qué pasa? Lo que pasa acá es que, o sea, no se cumple el sí solo sí. O sea, hay puntos en los que la función da cero, que no son de la gráfica. Vendrían a ser yo que se ponen estos puntos de acá. Pero ¿qué pasa? Si vos te fijas, todos los puntos de la gráfica cumplen que la función f da cero. No sé, ¿se entiende lo que estoy diciendo? ¿O no queda claro? Si no queda claro, díganme, por favor. Estoy Sí, tratando sí, se entiende. bien. Estoy tratando de explicarlo con un dibujo acá. Y ahora voy a tratar de hacer un ejemplo, una función en la que pase eso. Entonces, o sea, esto es muchísimo más, si se quiere, más débil lo que estamos buscando, porque no estamos buscando que se cumpla un sí solo sí, o sea, que todos los puntos en los que vale cero correspondan con la gráfica de una función, que eso es lo que dice el término función implícita. Estamos buscando una función tal que su gráfica de todo cero, pero capaz ahí puede haber otros ceros que queden afuera. Y bueno, y ahora con todo eso en mente, vamos a tratar de hacer un ejemplo, que es tipo hallar una función hallar una función y verificar que esto se cumple, que f de eso de cero. Y bueno, a intentarlo. Y de hecho, para el contraejemplo ese, lo que voy a hacer, lo que voy a hacer para ese contraejemplo es tomar una f particular y bueno, con esa f particular hallar las cosas. No sé si puedo borrar, no sé si alguien está copiando. Bien, asumo que sí, que borro. Y voy a tomar el ejemplo, si quiere, el ejemplo más fácil que se me ocurre de una función que tiene, ¿cómo es? Que viene derivada respecto a y distinto de cero en el punto 1, 2, y que tiene derivada respecto a x igual a cero. O sea, el ejemplo de función más choto que se me ocurre. Digo, siempre cuando uno busca ejemplos conviene arrancar con el ejemplo más choto que se le ocurre, y bueno, después si no funciona y tratar de pensar ejemplos más elaborados. Pero bueno, el primer ejemplo que se me ocurre es igual, vamos a ponerle a... Y bueno, y tiene que cumplir que f de 1,12 igual a cero, entonces le pongo así. Este, x menos 1 al cuadrado menos y menos 2. Ese es el ejemplo de función que se me ocurre.
O sea, que esta función lo que cumple es que si se fijan, está bastante claro que f de 1 es igual a 0, f sub x con 2 es igual a 0. No, porque esta derivada tipo baja el 2 multiplicando, pero cuando evalúen acá se anula. Y f sub i de 1 a 2 es igual a menos 1. Así que, o sea, es una función que está en las hipótesis, o sea, que cumple todo esto. Entonces, si con esta función vemos que existe una psi tal que f de psi de i, i es igual a 0 para toda i, en ese caso ya está. Y bueno, y para hacer eso, vamos a tratar de ver cuál es, o sea, para hacer eso, para hallar esta función psi, vamos a tratar de hacer un dibujito, a ver qué pasa. Me parece que no se escucha, profe. Ah, ¿no se escuchaba? Ah, gracias por avisar. ¿Ahora se Ahora escucha? sí. Ahora sí. Sí, sí. Ah, Iván. Sí, me di cuenta de que probablemente no funciona, no iba a servir con el elevado al cuadrado ahí, entonces le puse elevado a la 3, que me parece que acá en elevado a la 3 sí iba a servir. O sea, ¿por qué, por qué me parece que no iba a servir con el elevado a la 2? Eso después voy a hacer un dibujito, pero si se quiere el tema es porque no, hay un problema de no poder tomar raíz cuadrada de números negativos. En cambio, al poner en a la 3 acá, siempre puedo tomar raíz cúbica y tal. Pero bueno, esto acá es sí, solo sí. Bueno, a ver, x es igual. Igual, igual acá creo que la despejé. Creo que este despeje que hallé funciona tipo siempre. ¿Verdad? O sea, haciendo este despeje, una cosa que veo es que si ahí lo defino como uno más raíz cúbica de 1 menos 2. Una cosa importante es que, a ver, esto de acá está definido en un, si quiere podemos decir, o sea, esta función sí va de RNR. Bueno, se cumplen. Creo que se cumple lo que queremos que se cumpla, porque si agarramos f de psi y i, que es lo que quería vos resolver, ¿qué nos queda? 1 más y menos 2 raíz cúbica, menos 1, menos
y menos 2. Y te haces en la cuenta acá, esto les da y menos 2 menos y menos 2, y es igual a 0. ¿Verdad? ¿Qué pasa? La función, o sea, encontramos lo que queríamos, encontramos una función tal que en el gráfico de esa función, o sea, de esa psi, la función f da 0. Y eso independientemente. Y acá o sea, no nos importa si hay más puntos en los que la función f da 0. O sea, capaz pueden llegar a haber. O sea, justo en este caso creo que no los hay, pero capaz podrían haber más puntos en los que la f da 0. O sea, además de la gráfica de esto. Pero bueno, si eso pasa no nos importa, porque lo único que nos está pidiendo es que, como ven, es eso, que exista una función cuya gráfica, en cuya gráfica da todo 0. ¿Verdad? No sé si se entendió esto acá, si que queda claro lo que dicen. En sí, 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 impecable, profe. está buenísimo. Y hay un pequeño detalle, y les comento que con el cuadrado no iba a poder, o sea, me di cuenta que si ponía acá elevado al cuadrado no iba a poder, y el tema es que, o sea, si ponía eso elevado al cuadrado, acá esta raíz cuadrada, o sea, ¿qué pasa? Si acá ponía elevado al, si acá yo ponía elevado al cuadrado, acá queda una raíz cuadrada, y esta función psi, de vuelta no, igual capaz es viejo ese, no escucho, ¿no? ¿Se Se escucha? escucha así. Está. O sea, si hubiera, cuando ponía el 2 acá, o sea, esto de acá, en vez de R, esto solo iba a estar definido en 2 más infinito. Siguen integrado cerrado. Y eso no iba a funcionar porque en realidad el V tenía que ser un abierto que contenga 2. O sea, si quiere, el V nos pedían que sea, como decirlo, tipo, como si fuera una bola centrada en un entorno del 2. Y esto no, o sea, esto. Cuando digo algo de R en R, del R, yo, como es todo R, puedo tranquilamente quedarme con, no sé, con el intervalo, yo qué sé, 3 medios, 5 medios, ¿entienden? Pero en este caso, como que está definida en 2, está definida a la derecha de 2, pero a la izquierda de 2 no está definido. Entonces, no funciona. ¿Se entiende eso? O sea, ¿por qué no servía la raíz cuadrada? Sí, sí. Y justo en este caso lo que pasó es eso, pasó que, o sea, en este ejemplo que se me ocurrió, ta, de hecho, si se fijan, o sea, en este caso justo son todos los puntos justo en este caso son todos los puntos justo la gráfica de psi coincide con todos los puntos en los que f de x y es igual a 0. Para acuérdense de eso, por ejemplo, en el ejercicio 10, ahí sí va a ser importante ese concepto que dije de que uno puede tener una función en la que dé 0, una phi tal que x, phi de y siempre te dé 0 la función, pero que hayan otros puntos en los que no es 0. Eso, cuando en el ejercicio 10 van a ver que es importante. Genial. Bueno, ¿queda alguna duda, algo que alguien quiera preguntar? Digo, de este ejercicio, después ya corto la grabación y seguimos con alguna otra cosa. Pero si alguien tiene una pregunta, está bueno que quede en la grabación. Profe, yo quiero, no sé si pregunta, pero te quiero decir por qué sería falso en realidad. ¿Cómo? ¿Por qué qué? Que tipo, o sea, ¿por qué sería falso? ¿Por qué es falso? O sea, es falso, o sea, tipo justificando la respuesta, ¿no? O sea, eso quiero tenerlo para Sí. anotarlo. Sería falso porque encontramos una función phi que cumple con lo mencionado, ¿no? Claro, o sea, si se quiere, o sea, es falso porque la función, porque en el contraste es un contraejemplo.
O sea, es falso porque esto es un contraejemplo, porque, ¿cómo decirlo? O sea, si se quiere, o sea, si fuera verdadero, tendría que pasar que para cualquier función que cumple estas hipótesis y esta otra, no existe la, ¿cómo es? O sea, lo que te dice o sea, lo que te dice la afirmación es que para cualquier función f que cumpla todas estas hipótesis y además esta de acá, se tiene que cumplir que, bueno, que esto no puede pasar. Eso es lo que dice la afirmación, o sea que para cualquier función f que cumpla las hipótesis, esto no puede pasar. Pero bueno, o sea, es falso porque encontramos un contraejemplo, que es una función f que cumple todas las hipótesis que hay acá, o sea, no lo escribí, pero esta función es C1, pero también cumple esto de acá, que la afirmación decía que no se tiene que cumplir. Bien, bien, quería confirmarlo nomás. Gracias. Sí, pero de nada. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, algún otro comentario?